El tema que vamos a revisar hoy es el inicio de los polinomios de Taylor. Entonces ya con respecto a lo de los métodos de integración, pues tal vez, o bueno, más bien seguramente con Daniel vayan a ver un poco más la próxima semana. Ya es poco porque ahí sobre todo pues ya sería practicar los métodos y resolver dudas concretas. Entonces, sobre este nuevo tema, que también es parte de la cuarta evaluación, ¿qué es esto de los polinomios de Taylor? Pues hoy va a ser como una introducción, no vamos a demostrar muchas cosas, pero sí vamos a tener como una idea más clara de qué es esto. Lo de los polinomios de Taylor, pues tiene que ver con aproximar funciones justo por medio de polinomios. Y pues hay muchas funciones que puedo aproximar bastante bien solamente usando estas funciones. ¿Qué ventaja tienen los polinomios? Pues que son más sencillos de operar, de evaluar, no solamente para nosotros, sino también para pues un ordenador o cualquier dispositivo que usemos. Si hace los cálculos con polinomios, cuando se tratan de cálculos así muy extensos, pues se ahorra bastante tiempo y bastante trabajo si esto lo hacemos nada más con polinomios. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Bueno, primero recordar que nuestra primera aproximación que tenemos de una función o de la gráfica de una función es por medio de la recta tangente, que esa nada más ocupa la primera derivada. Aquí, antes de que se me pase, ya cerré el paréntesis que faltaba. Si tengo una función que es derivable en un punto, pues eso me permite calcular la ecuación de la recta tangente, porque sabemos que la derivada de la función, pues es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en este punto, el a, f de a. Y entonces si nos fijamos en, por ejemplo, la ecuación de punto pendiente, ay, o sea, y menos y1 igual a m por x menos x1, y sustituyo los valores que tenemos aquí, o sea, del punto que es a, f de a y la pendiente que es f', llegaríamos a esta ecuación o a y igual a f de a más f', evaluada en a también, por x menos a. O sea, esta de aquí es la ecuación de la recta tangente, siempre y cuando la función sea derivable en el número a. Esta pues es una aproximación decente, siempre y cuando la gráfica de la función pues no varíe mucho la pendiente de la recta tangente, o de otra manera la rapidez o la razón de cambio, porque si esa razón de cambio pues ahora sí que cambia mucho después de A o antes de a partir de este momento pues la recta tangente ya deja de ser una buena aproximación. O sea, buena aproximación en este caso sería como en un intervalo muy pequeño alrededor de A. Si me voy alejando, pues cada vez es más lejana la aproximación que estoy haciendo. Entonces, como que recta tangente, pues solamente me sirve para aproximar la función muy cerca del punto A, o si la gráfica pues se parece más a una recta, ahí sí es una mejor aproximación. O sea, si no hubiera tanto cambio, que la función f de su gráfica fuera algo así, pues puedo extender un poco más el intervalo donde aproximo a la función por medio de esta recta, bueno, a su gráfica. Pero pues en general, así considerando todos los casos posibles, pues la recta tangente no es tan buena aproximación. En esta misma gráfica, si yo, por ejemplo, me fijo
el punto máximo local que está por acá, pues la aproximación sería todavía en un intervalo más pequeño si quiero que realmente haya cercanía entre la ecuación de la recta tangente y la regla de correspondencia de la f. Entonces, estos polinomios de Taylor lo que van a hacer es como generalizar el concepto este de la recta tangente. Entonces, en lugar de tener esta función que es pues un polinomio de grado uno, su regla de correspondencia, si me fijo en polinomios de mayor grado, pues esto va a ser una mejor aproximación. Ahorita vamos a ver un ejemplo concreto antes de ya ponernos a hacer algún cálculo, pero aquí nada más para darnos una idea, si esto yo lo aproximara por medio de una función cuadrática, por ejemplo, pues eso me permitiría aproximar tal vez de esta forma a la gráfica de la función. En ese sentido, como que del lado derecho, pues aproximo de mejor manera la forma que tiene esta gráfica y a la izquierda, pues también es una mejor aproximación que la que tenía con la recta. Y conforme voy aumentando el grado del polinomio, pues eso me permitiría como que ir acercándome más a la gráfica de esta función. Entonces vamos a ver esto primero con un ejemplo concreto antes de hacer algún cálculo, como les decía. Bueno, de aquí, estos de arriba son algunos polinomios de Taylor, pero vamos a centrarnos en lo que está aquí abajo. Tengo la gráfica de la función seno de x. Ahora, esto de acá, que un poco más tarde, pues vamos a ver que es la manera en que podemos calcular el polinomio de Taylor de la función seno. Vamos a poner la gráfica. Esto dice que es la suma desde n igual a 0 hasta a. La n que tengo aquí, pues tiene que ver con el grado del polinomio, porque, bueno, no sé qué tanto lo alcancen a ver, pero aquí dice x a la 2n más 1. Entonces, por ejemplo, cuando n es 0, pues estaría con x a la 1, sería un polinomio de grado 1 si me quedo nada más con el primer término, que es el que se alcanza a ver aquí. El polinomio de grado 1 es tal cual el que corresponde a la ecuación de la recta tangente. Aquí estamos calculando todo esto en el punto 0,0. Entonces, con la recta tangente, pues en el caso de seno, parece ser una aproximación buena, tal vez hasta como punto 4 o ahí ya depende de qué tan cerca quiera que estén estas dos funciones. Pero si voy aumentando el grado del polinomio, por ejemplo, si llego hasta a igual a 1 aquí arriba, que correspondería a llegar hasta x al cubo en este polinomio, pues ahí, bueno, ya me pasé hasta el 2, vamos a verlo acá. Aquí en a igual a 2 sería el polinomio de grado 5. ¿Qué está pasando con este polinomio, que es el de la gráfica roja? Pues que ya la aproximación se extiende todavía hasta, aparece después de pi y medios. Y ya si esto lo continúo, para ya no hacerlo tan lento lo de la aproximación, pues lo que va pasando es que conforme va aumentando el grado del polinomio, parece que se va cubriendo pues más parte de la gráfica de la función seno. Aquí que lo detuve en a igual a 18, que eso correspondería al polinomio de grado 37, o sea, 2 por 18 más 1, que es lo que tendría en el último término. Pues aquí ya estoy llegando casi al menos 15 de un lado y al 15 del otro. Y también si me acerco, a ver, vamos a regresar un poco aquí a lo de la recta tangente. Si me fijo en, por ejemplo, punto 4, que es donde les decía al principio que era todavía una aproximación decente, pues aquí conforme voy aumentando el grado del polinomio, desde a igual a 2, o sea, el polinomio de grado 3,
ya no se alcanza a apreciar la diferencia entre las dos gráficas. O sea, tendría que acercarme mucho más para alcanzar a ver cuál es la distancia y pues así conforme vamos aumentando el polinomio, aparte de que crece el intervalo donde voy aproximando a la función, pues también la cercanía es mucho mayor. Entonces, conforme vaya aumentando el grado del polinomio, hay dos cosas que aumentan: la cercanía entre la función y el polinomio y también el intervalo que alcanzo a aproximar. Entonces aquí, bueno, si ya nos adelantamos, en el caso de aquí de Desmos, pues ocurren cosas extrañas en la gráfica, pero eso pues es porque ya la capacidad del cálculo pues no alcanza para seguir graficando esto con demasiada precisión a partir de cierto momento. Por acá también ya se ven así cosas muy extrañas y si me acerco más pues se ve todavía peor el asunto, ¿no? Pero pues, ¿qué sucede ya en la parte teórica que vamos a revisar? Que vamos a poder calcular con precisión, pues, cuál es el error, así le vamos a llamar. El error va a ser como la diferencia que hay, bueno, la distancia que hay entre la función y el polinomio de Taylor, es decir, la diferencia pero con valor absoluto. Podemos considerar eso o también calcular sin el valor absoluto cuál es esa diferencia para saber si el polinomio pues queda por arriba o por debajo del valor exacto de la función. Y también voy a poder calcular cómo, en qué intervalo va a ser una buena aproximación. Y ya eso de bueno, pues yo lo voy a terminar. Es decir, si quiero que esta función se aproxime con un error menor que 1 por 10 a la menos 10, digamos, pues ya voy a poder decir, basta con el polinomio de grado 15, por decir algo, para que sí tenga esa distancia menor a 10 a la menos 10 en el intervalo desde tal número hasta tal. Entonces, todo eso ya con nuestros conocimientos de derivadas e integrales, pues se va a poder determinar con precisión. Ya nada más para empezar a hacer algún cálculo, pues por aquí arriba tenemos el polinomio de Taylor de la función coseno, este era para seno. Y también, bueno, ya sin decir tantas cosas, aquí está la gráfica del coseno. E igual, si considero el polinomio de Taylor, digamos, de grado cero, que sería constante, aquí voy a tener solamente polinomios de grado par porque tengo x a la 2n. Y bueno, déjenme cambiar la velocidad, la rapidez de esto, porque si no, no se va a apreciar nada. Aquí igual, como que se va extendiendo el intervalo donde puedo aproximar a la función por medio de estos polinomios de Taylor. Y bueno, en estos ejemplos se están construyendo como alrededor de x igual a cero, pero pues yo lo puedo hacer alrededor de cualquier número donde la función sí tenga derivadas hasta cierto orden y ya dependiendo de pues propiedades de la derivada en un intervalo, no solamente en el punto, pues es donde voy a poder calcular el grado de aproximación. Igual acá arriba, pues tengo para e a la x. Ese está un poco más complicado porque sabemos que e a la x pues crece mucho más rápido que cualquier polinomio. Entonces, en este caso, si quiero aproximar e a la x, sí tendría que subir rápidamente el grado. Vamos a ver acá. Este es e a la x. Por aquí está el polinomio de Taylor de grado cero, que es el constante. Y ya, a ver, vamos a cambiar la rapidez y vemos un poco de cómo funciona esta aproximación. En este caso, del lado izquierdo, pues se va aproximando más o menos rápido la función, bueno, el polinomio con la función.
del lado derecho, pues aquí tiene que crecer demasiado la función polinómica para poder alcanzar a e a la x, es decir, aquí tengo que manejar grados muy altos. Pero bueno, esa es la idea de los polinomios de Taylor que vamos a empezar a estudiar a continuación. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, preguntan que si se puede para cualquier función. La respuesta rápida es que no, porque, bueno, aquí me dicen que sea derivable, pues necesito que la derivada exista, como les había comentado hace un momento, en un intervalo alrededor del punto donde quiera calcular el polinomio de Taylor. Y también, pues depende un poco de qué tanto me puedo extender hacia ambos lados. O sea, esto no va a ser como que completamente simétrico como aquí, que hacia la izquierda y derecha, como que se parece mucho la aproximación que tenga de ambos lados. Un ejemplo que aquí ya no puse el polinomio de Taylor, pero pues lo vamos a ir calculando en, yo creo que la próxima clase, es con el logaritmo. A ver, vamos a poner, aquí no recuerdo si log lo interpreta como logaritmo base 10 o natural, entonces le voy a poner ln. En el caso de logaritmo natural o logaritmo, se acostumbra a calcular el polinomio de Taylor aquí en el uno. Digamos que ese es el polinomio que tradicionalmente se calcula para el logaritmo alrededor del uno. El problema que tengo aquí es que pues la función sí es derivable en todos los números positivos, reales positivos, pero el polinomio que vamos a construir no va a poder aproximar a esta función en todo su dominio. De hecho, como que la aproximación buena que voy a poder hacer solamente va a estar entre 0 y 2. Eso tiene que ver un poco con esta idea de la simetría, de que si yo construyo el polinomio aquí alrededor del uno, pues a la izquierda nada más puedo llegar como con un radio menor que uno, porque ahí está la asíntota. Y eso de alguna manera, bueno, ya en la teoría vamos a ir viendo por qué, cuál es el motivo, va a afectar en que del otro lado, aunque aquí sí pueda seguir calculando el polinomio de Taylor, pues la aproximación va a llegar nada más de manera apropiada hasta antes del 2. Digamos que el polinomio de Taylor pues va a aproximar aquí y luego lo que va a hacer es bajar su gráfica o subir mucho, pero no voy a poder extender el intervalo. Entonces eso es algo que también se va a revisar, como cuáles son las propiedades que necesito para seguir extendiendo el intervalo hacia ambos lados. Y normalmente, pues si no puedo extenderme de un lado, del otro tampoco se va a poder. Pero ya lo que se vaya viendo en la teoría, pues voy respondiendo con más claridad estas preguntas. ¿Hay alguna otra duda que tengan por ahora? Bueno, parece que no. Nada más aquí para comparar esto que les estaba comentando del logaritmo natural o del logaritmo con seno y coseno, por ejemplo. Pues en seno y coseno sí voy a poder como que aproximar de manera apropiada la función en cualquier intervalo. Si nada más tomo en cuenta un polinomio, así sea de grado muy alto, va a haber algún momento, por lo que sabemos de los polinomios, pues que el límite, como el límite del polinomio siempre va a ser cuando x tiende a infinito, infinito o menos infinito, en algún momento la gráfica del polinomio pues se va a tener que separar de seno o de coseno, pero sí puedo como que
extenderme hasta donde yo quiera, en este caso de las dos funciones seno y coseno. Ya si quiero pues una aproximación como en toda la recta, ahí no bastaría con el polinomio, es decir, tendría que tomar la suma infinita, que eso pues es lo que llamaríamos más adelante la serie de Taylor. Entonces, si llegamos al tema de series, que todo parece indicar que sí hasta el momento, ya eso se relacionaría con lo que veamos ahorita de los polinomios de Taylor, y entonces hablaríamos de la serie de Taylor, que es la suma infinita, bueno, con una cantidad infinita de términos, y para muchas funciones, igual vamos a determinar como que condiciones. Cuando tomo la serie completa de Taylor, el resultado va a ser exactamente la misma función. Casos así son, aparte de seno y coseno, pues también la exponencial. Entonces eso ya se va a estar estudiando próximamente. Voy a pasar de nuevo por acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir estos polinomios de Taylor. Y para poder definirlos, pues vamos a estudiar primero cómo encontrar los coeficientes, porque aquí, bueno, van a ser potencias de X o de términos de esta forma. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer primero es estudiar un poco sobre qué relación tienen los polinomios con sus derivadas. Para eso, a ver, voy a poner un polinomio o una función polinómica, mejor dicho, que es A0 más A1 por X y así hasta cierto grado n. Entonces esta es una función polinómica. Aquí podemos observar que si yo evalúo en cero la función, pues todo lo que tiene X ya se anula y me quedaría el primer coeficiente. Si quiero obtener el segundo coeficiente, pues nos podemos fijar en la derivada. O sea, P' de X sería poner A1 más 2 A2 por X. Voy a poner un tercer término, que sería 3 A3 por X al cuadrado. Y ya al final tendría n a n por X a la n menos 1. Esta función, la derivada, si yo la evalúo en cero, pues me daría el segundo coeficiente. Si quiero obtener el tercer coeficiente, podría volver a derivar. O sea, si me fijo en la segunda derivada, esa es 2 A2 más 6 A3, A3 por X. Y así continúo hasta llegar a n por n menos 1 por an y x a la n menos 2. Y bueno, así podríamos continuar. ¿Cuál es el orden de la última derivada distinta de cero? O sea, ¿qué derivada es la última que calcularíamos antes de llegar a ya una función constante cero? La enésima derivada. Ajá. Entonces, si derivamos n veces, pues ya solamente nos quedaría como lo correspondiente al último término. Y aquí se habría multiplicado pues n por n menos 1 hasta 1, es decir,
Ahí nos quedaría el factorial de n multiplicado por este último coeficiente a n. Y ya a partir de ahí, pues tengo constante cero. Esto, digamos que para toda k mayor o igual que n más uno o mayor que n, vamos a ponerle. Y entonces, regresando a lo de cómo relaciono estas derivadas con los coeficientes, pues la primera, bueno, el primer coeficiente, la cero, habíamos comentado que es evaluar la función, el polinomio en cero. La primera derivada, igual si la evalúas en cero, te da a uno. Y acá, bueno, habría que dividir entre 2. Igual si pongo por aquí la tercera derivada, pues ahí tendríamos el 6 a 3 y ya todo lo demás. Es decir, ahí tendríamos que dividir entre 6 o entre 3 factorial. En general, bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. Lo que pasaría es que si quiero obtener los coeficientes a partir de las derivadas, pues sé que p de cero es a cero. Voy a ponerlo primero así como que si evaluamos las derivadas en cero y ya por último la enésima, aquí nos quedaría a uno, luego era 2 a 2, 6 a 3 o el 3 factorial. Y el último, bueno, ya es un polinomio constante, la enésima derivada, pero pues evaluado en particular en cero, nos queda este número. A partir de aquí, pues lo que tendríamos es que estos coeficientes en general, pues los puedo ver como el polinomio evaluado en cero dividido entre el factorial del subíndice. Aquí es la primera derivada. Bueno, esto se ve muy feo. Esto estaría dividido entre 1 factorial hasta llegar a n, que es la derivada de orden n entre n factorial. Entonces, si la función es un polinomio, pues cada uno de los coeficientes lo puedo obtener con este cálculo de evaluar la derivada de orden k, digamos, si quiero el término o el coeficiente acá. Derivo, bueno, calculo esta derivada evaluada en cero y divido entre el factorial del mismo número. Así tendríamos todos los coeficientes. Entonces eso, a ver, lo voy a poner por acá, en la siguiente página. O sea, a subíndice k es la késima derivada. Esta acá parece x, evaluada en cero, dividida sobre k factorial. Y bueno, aquí nada más hay que recordar que cuando ponemos f0, eso corresponde como a la función. Y ya a partir de k igual a uno, pues sería el orden de la derivada. ¿Hay alguna duda o comentario hasta aquí?
Bueno, esto se está haciendo porque en realidad ya cuando definamos el polinomio de Taylor de una función, ese polinomio lo vamos a definir de inicio solamente si existen estas n derivadas, pues puedo definir el polinomio de grado n y ese polinomio, pues tal cual lo vamos a definir con estos coeficientes que estamos calculando. Este sería el caso particular de cuando evaluamos la función en cero o cuando queremos estudiar eso que vamos a llamar polinomio de Taylor en el cero. Pero como les decía al inicio, pues lo puedo hacer en cualquier número donde existan las derivadas hasta cierto orden. Entonces, vamos a poner acá que en general, si yo me fijo en un polinomio que se vea así, a0 más, digamos, a1 por x menos a, o sea, el polinomio en lugar de tenerlo en términos de x, vamos a verlo como en términos de potencias de x menos un número cualquiera. Pues pasaría prácticamente lo mismo de antes. A esto de acá le vamos a llamar, es un polinomio alrededor de A, o sea, expresado en términos de este número A. Entonces aquí pues pasaría prácticamente lo mismo porque para derivar esto pues aplicaríamos regla de la cadena, pero como la derivada de esto de adentro es uno, pues tengo prácticamente el mismo resultado de antes. O sea, la primera derivada es a uno. Aquí no vamos a poner ya tantos términos para no hacerlo tan extenso. Ah, bueno, acá nada más faltó el coeficiente, que era a subíndice n, aunque justo acaban de escribir esa observación. Gracias por comentarlo. Entonces, la primera derivada nos quedaría así, e igual que antes, si yo evalúo, pues ahora no en cero, sino en a, para que se cancelen todos los demás términos, pues la primera derivada corresponde al a1, y así vamos a poner nada más la segunda y ya la enésima. O sea, la segunda otra vez quedaría 2 a 2. Y por ahí el siguiente término, pues sería como el 6 a 3 por x menos a. O sea, esto es lo mismo de antes, nada más que cambiando x por x menos a. E igual tengo que derivar n veces para obtener el último polinomio distinto de cero, que también incluiría como el n factorial, porque tengo que derivar esto las n veces por an. Entonces creo que lo otro sí lo podemos ya copiar, lo que teníamos por acá de la conclusión. Lo único que cambiaría, pues es que estos polinomios los tengo que evaluar en A para que se eliminen los demás términos. Pero obtengo exactamente los mismos resultados. Y entonces acá también cada coeficiente, pues lo puedo calcular evaluando la derivada del orden correspondiente al índice entre el factorial del mismo índice. E igual como conclusión, pues podemos poner lo de acá.
O sea, si tengo el polinomio expresado alrededor de un número en particular, este número A, cada uno de los coeficientes, pues lo puedo ir obteniendo con esta fórmula. Entonces, ya con eso, digamos que es una idea para decir de dónde salen estos coeficientes del polinomio de Taylor ya para una función que tenga derivadas hasta cierto orden n. Antes de poner la definición, alguna pregunta que tengan u observación de algún error que se haya cometido aquí al copiar y pegar. Bueno, vamos a poner la definición de polinomio de Taylor. Entonces, por ahora, para definir el polinomio de Taylor, pues nada más voy a suponer o pedir que la función tenga derivadas de orden 1 hasta n. Bueno, con que ya sepa que existe la enésima derivada, pues van a existir todas las anteriores. Y eso igual, por el momento nada más pedimos en un solo punto que existe esa derivada. Voy a definir el polinomio de Taylor. Aquí está un poco extenso, pero pues si queremos como aclarar todos los detalles, habría que ponerlo así, mencionar el grado del polinomio, a qué función corresponde y en qué punto se está calculando. Porque pues el polinomio, así como la recta tangente, dependería de en qué punto hago el cálculo. Aquí vamos a poner un dibujo. No sé si quiero calcular en este punto el polinomio de Taylor de grado 2. Pues ese polinomio de Taylor de grado 2, cuya gráfica es una parábola, seguramente se vería algo así para este punto. Bueno, vamos a ponerlo un poco más ancho. Tal vez algo así. Y en cambio, si el polinomio lo calculo en este punto de acá, pues va a ser una parábola que abre hacia abajo seguramente, para que sí sea una buena aproximación. ¿No? Así como la recta tangente pues va cambiando dependiendo del punto, pues los polinomios igual. Y entonces, si se va a calcular el polinomio en este número A o alrededor de A, también podríamos decir, el polinomio pues contiene en principio potencias de x menos A y cada uno de estos coeficientes que ponemos en el polinomio de Taylor va a ser igual al que habíamos calculado antes para el caso particular de cuando la función ya es un polinomio. O sea, vamos a poner la derivada de orden k evaluada en el punto A entre k factorial. Ya si eso lo sustituyo aquí arriba, pues el polinomio de Taylor se vería así. Si nos fijamos, pues aquí los primeros dos términos del polinomio de Taylor es lo que teníamos antes para la ecuación de la recta tangente, es decir, el polinomio de grado 1, que sería quedarme hasta este término que incluye x menos a, corresponde a la ecuación de la recta tangente. Y si tomo en cuenta como el polinomio de grado 0, o bueno, el polinomio constante, porque la vez pasada habíamos mencionado que cuando la función es la constante 0, pues eso normalmente se dice que el grado del polinomio es -1 o menos infinito ahí en álgebra superior, álgebra. Pero entonces, si me quedo hasta el primer término, tendría pues la recta
horizontal, que normalmente pues no es tan buena aproximación, a menos que justo la derivada de la función sea cero en el punto. Entonces, como que esto tendría importancia hasta, bueno, a partir de n igual a uno cuando ya tengo derivadas. Ahí esta ya es una primera aproximación importante y si esto lo queremos poner más resumido, pues se vería así, que es como se había escrito ahí en Desmos cuando les mostré lo de las gráficas de estos polinomios de Taylor. Entonces, esta es la definición que vamos a manejar. Y bueno, aquí son muchos índices. Creo que esto debe parecer como un cero, pero en realidad el segundo término es una A. Esto aquí es P subíndice N, A y F, el grado del polinomio, el punto donde estoy calculando el polinomio y la función. Como son demasiados índices, pues el que normalmente no vamos a estar poniendo es la función, porque cuando se haga un cálculo de polinomios de Taylor, como que vamos a tener la función fija, es la que queremos estudiar, y ya vamos variando el grado y posiblemente el punto. Entonces el punto también, si lo dejamos fijo en todo lo que hagamos, pues podríamos tampoco ponerlo y quedarnos nada más con P subíndice n para indicar el grado. Entonces eso ya depende de cuál de estos índices quede claro y esos son los que puedo omitir. Entonces vamos a intentar calcular algunos ejemplos de polinomios de Taylor. Antes de eso, comentarios que ya les había hecho y que están escritos algunos por aquí. Lo de que el polinomio de grado uno, pues tengo lo mismo en la regla de correspondencia que la ecuación de la recta tangente. Otra cosa importante, pues es que si yo evalúo el polinomio en el número A, todos estos términos se cancelan sin importar en qué grado esté. Es decir, solamente me quedaría el primer término, el independiente, que es f de A. Esto gráficamente, pues quiere decir que el polinomio de Taylor y la función original que esté trabajando, pues ambas gráficas van a pasar por el punto A, f de A. Bueno, aquí más bien de X pasa por el punto A, f de A. Es decir, lo mismo que ocurría con la recta tangente. Al menos sé que en este punto donde esté calculando la ecuación, pues la recta pasa por aquí. Pero también para los demás polinomios, pues quién sabe qué pase alrededor, pero seguro por este punto sí va a pasar la gráfica del polinomio. Y ahora sí, vamos a pasar a calcular algunos polinomios de Taylor. ¿Hay alguna pregunta de aquí? Bueno, entonces sigamos con esto. Ah, bueno, y otra observación que tengo por acá es que por el cálculo que acabamos de hacer antes de poner la definición, siempre que tenga una función que ya sea un polinomio, pues cuando yo calculo su polinomio de Taylor, lo que va a pasar es que voy a regresar a la función. O sea, voy a obtener el mismo polinomio que tenía al principio.
Aquí habría que revisar algunos detalles porque, digamos, si este polinomio, bueno, la f original, sé que es de grado n, una función polinómica de grado n, pues en principio la tendría expresada como, ay, como esto, pero el polinomio, pues podría escribirlo en términos ya de un número fijo a, o sea, ponerlo así. Y ya si voy calculando las derivadas es donde obtengo estos coeficientes. O sea, los coeficientes que voy a obtener son cuando ya la función polinómica esté escrita de esta manera. Entonces aquí, por lo pronto, como no vamos a entrar en tantos detalles de esta parte, puedo decir si f de x se ve así, entonces lo que ya se calculó, pues es que los coeficientes que están aquí sí corresponden a los mismos del polinomio de Taylor. Entonces ahí sí podría concluir que las dos funciones son iguales, el polinomio que obtengo con mi nueva definición y lo que tenía originalmente. Pero bueno, un ejercicio ahí de la guía 4 de la parte que falta publicar, nos diría que aquí, pues esto siempre sucede, o sea, no importa cómo tengas el polinomio de grado n, si está expresado así o no, siempre que hagas todo el cálculo, pues llegarías a la misma función cuando esto ya es un polinomio. Vamos a ver ahora sí, como primer ejemplo, una función que pues seguramente ya conocen muy bien, que es la exponencial, hablando del tercer parcial. El polinomio de Taylor que vamos a intentar calcular para la exponencial, pues va a ser en x igual a, bueno, en a igual a cero. Esta función, pues sabemos que tiene derivadas de todos los órdenes. Y fn, bueno, vamos a ponerle fk. Fk de x sería siempre a la x, ¿no? Porque la derivada pues es la misma función, entonces cualquier otra, bueno, cualquier orden que pongamos, pues sigue siendo e a la x. Nada más voy a intentar hacer las k's más decentes porque siento que se pueden confundir con la x. Entonces esto ocurre para toda k en los enteros positivos. Bueno, podemos ponerle en los naturales hasta incluyendo al cero, porque pues f0 hay que recordar que por definición es la f. Y también, bueno, esto para toda x. ¿Cómo calculaba los polinomios de Taylor? Pues si quiero hacer el cálculo en a igual a cero, tengo que calcular estas derivadas en cero. Nada más voy a regresar un poco a la página anterior para... Estos son los coeficientes que tengo que calcular. Voy a ponerlo por acá. Entonces, si evalúo las derivadas en el cero,
que es como el número más sencillo para sustituir aquí, es FK. De cero, pues sería uno para toda acá. Y entonces estos coeficientes, los A subíndice K, lo estoy haciendo todo esto en el cero, pues sería nada más uno entre K factorial. Y entonces el polinomio de Taylor de grado n, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí con todos los índices, sería n, luego el número donde estoy calculando esto y la función que se llama f. Esto, si pongo el desarrollo de aquí arriba, voy a escribirlo así. Lo único que cambiaría es que todo esto lo estamos evaluando en el cero. Y entonces sería f de cero más f' de cero por x menos cero, o sea, sería nada más por x. Luego este otro término multiplica x cuadrada y así hasta llegar a la enésima derivada que multiplica x a la n. Entonces, como todos estos coeficientes son uno entre k factorial, pues tendríamos que f de cero es uno, luego quedaría pues uno sobre uno o uno también. Lo voy a poner primero así. Uno entre 2 factorial por x cuadrada. Y ya este desarrollo, pues seguramente les recuerda ejercicios de su guía 3. Si lo ponemos como uno más, bueno, x más x cuadrada sobre 2 factorial. Entonces esto que aparecía en algunos ejercicios de la guía 3, pues no es otra cosa que el polinomio de Taylor de grado n de la exponencial. ¿Hay alguna pregunta de aquí? Bueno, y nada más como aclaración, es cosas que veamos a partir de hoy, pues no se pueden utilizar en el examen 3, ¿no? Porque este tema de polinomios de Taylor, pues ya se evalúa en otro examen, pero lo que ya han, han demostrado ahí en los ejercicios de la guía 3 nos da propiedades de este polinomio. Por ejemplo, algo que sabemos es que todo esto es menor o igual que e a la x. O sea, en este caso, el polinomio de Taylor siempre va a estar por debajo del valor exacto de la función. A diferencia de otros ejemplos donde, digamos acá, bueno, vamos a ponerlo por acá adelante. Estos son polinomios que ya habíamos visualizado para el coseno. Aquí pues hay polinomios donde la gráfica pues se ve
por debajo del coseno. En el P4 pues ya se ve por arriba y como que se va alternando eso. Con exponencial, pues por lo ya demostrado del parcial 3 eso no va a ocurrir. Siempre el polinomio va a quedar por debajo de la función. Entonces voy a regresar a la página donde estábamos, que es esta. Entonces no hay preguntas de aquí. Mm, Es que como dijo que el polinomio a ver está abajo o arriba de otras funciones, significa que como tal el polinomio solo toca la función en el punto A o algo así. Pues no necesariamente. Sí, ahí dependiendo de la función, pues sí puede cortar varias veces. Un ejemplo que ya tenemos es con la recta tangente, ¿no? Que es el polinomio apenas de grado uno. Sí, si yo pongo aquí la recta tangente en este punto, el polinomio de grado uno, pues hay un intervalo donde esta función queda por debajo de la gráfica del polinomio, pero después ya se invierte el orden. Sí, y también, por ejemplo, si tenemos ya una función que tenga más oscilaciones, como seno de, bueno, vamos a poner aquí una función de este tipo, o sea, que yo ponga multiplicando seno o coseno por uno entre alguna potencia de x, pues ahí va a haber muchos polinomios que desde cualquier intervalo van a estar su gráfica cortando muchas veces a la de la función. Entonces sí, ahí ya depende mucho de las funciones que tengamos. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Parece que no. Sobre la pregunta acerca de si el polinomio de Taylor, qué tantas veces puede cortar a la gráfica de la función, pues vamos a ver un ejemplo concreto. Bueno, dos ejemplos que son de alguna manera similares antes de ya hacer cálculos para lo del polinomio de Taylor de seno y coseno. Una función que tiene que ver con exponencial y que no recuerdo si con Daniel la llegaron a ver. Según yo no. Es esta. E elevado a la menos uno sobre x al cuadrado. Bueno, esto lo definimos. Si x es distinto de cero, cero en otro caso. Vamos a ver cómo es la gráfica de esta función y poner algo al respecto de las derivadas. Entonces es la exponencial de uno sobre x al cuadrado. Bueno, perdón, menos uno. Así es la gráfica de esta función. ¿Qué podemos notar? Pues que aquí se ve demasiado plano el comportamiento de la gráfica. Entonces, bueno, si me voy acercando, aquí ya se separa un poco, pero pues en realidad
Aquí ya si estamos muy cerca del cero, no importa qué tanto te aproximes, pues no hay manera en que lleguemos a ver la diferencia entre el eje X y la gráfica de la función. Espero no haberlos mareado con tanto zoom, pero así podríamos seguir y seguir y nunca vamos a alcanzar a ver la diferencia entre estas dos. Bueno, ya nada más déjenme hacerlo un par de veces más o 5 veces más y ya, para que nos convenzamos de que así va a pasar siempre. Entonces, ya vamos a dejar aquí, yo creo que la captura de esta gráfica. Eso es alrededor del cero. ¿Eso qué tiene que ver con las derivadas? Vamos a ponerlo por acá. La propiedad que tiene esta función es que si calculo, bueno, pensemos que quiero calcular el polinomio Taylor de esta función en el cero, entonces para derivar esta función, pues no es que directamente ya pueda calcular la derivada aquí y sustituir, porque tengo como que la definición de la función por separado para el cero, pero se puede demostrar por inducción, que no es una inducción así tan sencilla, que todas las derivadas de esta función existen en el cero. Y bueno, en los demás puntos también, porque aquí puedo, para x distinto de cero, sí directamente calcular la derivada con las reglas que conocemos, pero el caso particular del cero es que fk en cero siempre va a valer cero para toda k en los naturales. Esto en semestres anteriores se les dejaba como ejercicio de la guía 3, o sea, de la parte exponencial, probar esto por inducción. Luego ya pues decidí mejor quitarlo porque digo es algo así como poquito extenso y de escribir, pero eso pues se puede mostrar por inducción o bueno, muy extenso si no encontramos la manera de poner de manera apropiada las derivadas. Y eso de que la derivada siempre valga cero, bueno, me dice dos cosas. Gráficamente, esa digamos que es una razón por la cual se ve este comportamiento tan plano. Y en términos de polinomio de Taylor, pues lo que estaría pasando es que todos los polinomios de Taylor para esta función serían la constante cero. Bueno, hablando de calcularlos en A igual a cero. Vamos a ponerle así, igual a cero para todo n y todo x en los reales. Aquí este es otro ejemplo, ahora sí ya con la gráfica, o sea, aparte del que les había comentado del logaritmo, donde el polinomio de Taylor pues no alcanza para aproximar a toda la función, pero después de tantas veces que nos acercamos, pues yo creo que podríamos estar convencidos de que alrededor del cero sí es una buena aproximación la constante C. Ya nuevamente con lo que se vaya viendo en la teoría, pues puedo determinar con precisión cuál es la diferencia entre la función y el polinomio, en este caso la constante cero, dependiendo del intervalo que vaya manejando, o sea, qué tanto me aleje del cero. Aquí, hablando de las intersecciones, pues como tengo exponencial de algo, hay que recordar que esta función era
e a la menos x cuadrada sobre 2. Pues esta función siempre toma valores positivos, salvo en el cero que se definió aparte, que era f de 0 igual a 0. Entonces aquí el polinomio de Taylor, que siempre es la constante cero, pues solamente coincide con la función en un punto. En todos los demás, esta está por arriba porque es positiva. Bueno, ese es un primer ejemplo. Y el otro que vamos a ver a continuación es modificando ligeramente esta función. Entonces voy a poner la gráfica por acá. ¿Hay alguna pregunta de esta función antes de revisar lo de la siguiente? Bueno, vamos a ver cuál es la modificación que se va a hacer de la función para obtener algo parecido. Entonces regresemos a la regla de correspondencia. Una función que tiene un comportamiento de alguna manera similar a esta alrededor del cero, pues digamos que lo opuesto de tener esto es poner algo como seno de 1 entre x, porque ahí si le quito el exponencial, pues el seno lo que haría es estar provocando pues, las oscilaciones entre -1 y 1, que bueno, el -1 queda mucho más abajo. Una y otra vez aquí estaría oscilando cuando me aproximo a cero. Entonces es como que lo opuesto a este comportamiento plano de la función, pero así como la exponencial pues, crece más rápido que cualquier polinomio, este comportamiento pues, le va a ganar a cualquier función que yo ponga multiplicando. Vamos a ver qué pasa con esta gráfica. Si aquí esto lo multiplicamos por seno de 1 entre x, pues oh sorpresa, aquí no se ve ningún cambio a pesar de que está el seno de 1 entre x. Y otra vez, si te vas acercando, a ver, vamos a poner aquí el x, no sé, de menos 0.0001, pues no pasa nada, ¿no? Sigue sin notarse el cambio de la función. Entonces, lo único que cambiaría es esta parte, aunque sabemos que si estoy multiplicando por seno de 1 entre x, vamos a poner aquí seno de 1 entre x, les decía, eso es como que lo opuesto a un comportamiento plano de la función alrededor del cero. Esto lo quería poner nada más para notar que, pues aunque parezca que esto vale cero, va cambiando el signo, porque la exponencial es positiva, el signo lo determina la función seno. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí en un momento la gráfica de esta función. ¿Y qué sucede con respecto a las derivadas? Pues otra vez lo mismo de todas las derivadas en el cero van a valer cero y por lo tanto todos los polinomios de Taylor en el cero son los mismos que la otra función. Esto ya me diría al menos que tenga la igualdad entre polinomios de Taylor para todos los grados no es suficiente para decir que se trata de la misma función.
Entonces esto de e a la menos x cuadrada, pues puedes multiplicarlo prácticamente por lo que sea, que no se trate de otra exponencial. Por ejemplo, aquí le puedes poner por x a la 50 millones y va a seguir viéndose así la gráfica. Ya con respecto a las intersecciones de la gráfica del polinomio de Taylor, pues como esta siempre va, bueno, va cambiando de signo muchas veces, cada vez que cambia de signo el seno, pues esto afecta el signo de esta función. Aquí tendríamos un caso donde el polinomio de Taylor, pues su gráfica va a cortar una infinidad de veces a la gráfica de la función. Y el primer caso, pues era donde solamente cortaba una vez, aunque se trata de comportamientos muy parecidos. Y en ambos casos, pues la aproximación la puedo hacer como en este pequeño intervalo y ya fuera de él, pues la distancia va cambiando bastante. O sea, ya no es una buena aproximación. ¿Hay alguna pregunta sobre estas funciones? Entonces, cambiaría si pusieras un polinomio en el punto que no fuera cero. O sea, si fuera un polinomio en 1.5 sería de cero. Sí cambiaría bastante porque esto de que las derivadas valgan ceros solamente se cumple en x igual a cero. Entonces, si calculo el polinomio en otro número, ya las derivadas van a ser distintas de cero, porque sí, de hecho aquí las derivadas pues las podría calcular directamente con esta regla en todos los puntos distintos de cero y ahí ya el valor va modificándose. Y otra pregunta, ¿cómo se llama? Entonces, como los casos de los polinomios que luego los extendías aumentando las n, en el caso de este, pues, impostar a n igual siempre va a abarcar lo mismo, ¿no? La aproximación de cero. O sea, como que al aumentar la n, como casi es que abarcará más x, esa aproximación. Como en el caso de seno, que se extendía todavía. Sí, en estos casos no, porque tengo como el mismo polinomio y ahí pues habría como que una ambigüedad en la definición, porque aquí estamos poniendo que es la definición del polinomio de Taylor de grado n, pero en realidad, aunque supuestamente estemos calculando el polinomio de grado n, nos queda la constante cero siempre. Entonces, no es un polinomio de grado n el que estamos obteniendo, pero es la mejor aproximación. Ahora sí que considerando todos los polinomios de grado n, la constante es, bueno, de grado a lo más n sería, la constante cero sería la mejor aproximación en estos casos. Y bueno, ahorita que veamos al menos algún ejemplo de seno o coseno, también ahí vamos a ver que algunas derivadas pues nos quedan cero. Entonces, aunque esté hablando del supuestamente polinomio de grado 5, lo que me va a quedar es un polinomio de grado 4. Entonces ahí sí es como algo ambiguo de nuestra definición o incorrecto, que se le llame de grado n cuando no siempre me va a quedar de ese grado. Pero bueno, así lo definimos normalmente. Entonces aquí digamos que todos los polinomios de Taylor que llamaríamos de grado n en realidad son la constante cero. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y este tipo de funciones pues no es solamente que sea como algo curioso y ya. O sea, sí aparecen en cosas prácticas, por ejemplo,
Ahí los interesados en probabilidad, por ejemplo, todos los estudiantes de actuaría al menos, pues si te fijas en cómo se define la distribución normal, pues eso es usando la integral de una función que no es precisamente e a la menos uno entre x cuadrada, pero sí tiene algo así como, bueno, una constante. Lo voy a poner, si no recuerdo mal, todo esto es una constante, pero que multiplica la exponencial de menos x menos la media. Ahorita no entraremos en detalles de esas cosas. Sobre dos veces la varianza. O sea, esto no es exactamente el e a la menos x al cuadrado, pero sí es un comportamiento similar de esta función porque tiene e a la menos algo que depende de x al cuadrado y pues dividido entre esta constante. Entonces su comportamiento cerca del cero también se vería así. Nada más que ahí en la distribución normal, pues te fijas en la integral de esta función. Entonces, solamente lo quería mencionar para que no nos quedemos con que es un ejemplo raro y hasta ahí, sino que sí tiene implicaciones en cosas ya de la vida real. Y bueno, ya vamos a continuar con nuestro siguiente ejemplo. Yo creo que vamos a poner primero el coseno, porque ya tenemos más adelante las gráficas ahí en una imagen. Entonces, si quiero calcular su polinomio de Taylor, pues lo vamos a hacer también en el cero. Vamos a fijarnos en las derivadas de esta función evaluadas en cero. Bueno, la derivada de coseno es menos seno, luego segunda derivada quedaría menos coseno, f3 es derivada de menos coseno, o sea, seno. Y ya la cuarta derivada volvería a ser la función. Que esto, pues en general, digamos que esta f4, cualquier derivada de orden 4n sería el coseno. Cualquier derivada de orden 4n más 1, empezando con bueno, la primera y luego seguiría la quinta, es menos seno y así sucesivamente. Entonces aquí ya tenemos como este ciclo. Y para hacer el cálculo del polinomio de Taylor, bueno, les decía que lo vamos a calcular hoy en x igual a cero. Pues f de orden 4n más 1, si lo evalúo en cero, pues es menos seno de cero, que es cero. Y ya las otras derivadas evaluadas en cero. Esta es menos coseno de cero, que coseno de cero es 1. La otra, como es seno, vuelve a ser cero. Y la de orden 4n es coseno de cero, que es 1. O sea, todas las derivadas en este caso son cero, 1 o menos 1. Y ya si intento calcular el polinomio de Taylor, bueno, esperemos que sí nos salga.
es Pn0 de la función. Voy a copiar nada más lo del desarrollo que teníamos al principio con la exponencial. Como lo estamos haciendo en a igual a cero, se vería como aquí. Y ya calculando, bueno, sustituyendo, esta es la f0 que correspondería al coseno o a estas derivadas. O sea, evaluado en cero nos queda uno. La f1 o f' es cero, o sea, esa ya no va. La f2 es esta, que es menos uno, o sea, nos va a quedar menos x al cuadrado. Menos uno sobre 2 factorial por x al cuadrado. Y en general las derivadas de orden impar son las que se anulan. Entonces de aquí nos saltaríamos hasta la f4, que vuelve a ser uno positivo. Hay que recordar que en el polinomio de Taylor, pues tengo que dividir entre el factorial, no solamente poner el número. Luego ya seguiría uno entre 6 factorial y así sucesivamente. Hasta cierto grado n. Pero bueno, aquí como tengo solamente grados pares, pues nos podríamos fijar más que en grado n en el polinomio de grado 2n. Entonces aquí al final voy a poner como x a la 2n. Abajo iría el 2n factorial. Y nada más el detalle, pues sería que este número, como estoy con un índice par, pues puede ser menos uno o uno. Como se va alternando el signo, pues eso siempre lo solucionamos o lo ponemos así en las fórmulas con una potencia de menos uno, ya sea menos uno a la n o menos uno a la n más uno, dependiendo de dónde inicie. Si probamos, por ejemplo, con el índice n, cuando n es cero, que correspondería a este primer término, aquí me queda menos uno a la cero es uno, o sea, si está bien el signo. N igual a uno, que es x cuadrada, pues tiene que ser negativo, entonces ya la n funciona bien con los signos que se tienen que ir obteniendo. O visto de otra manera, si n es par, pues es cuando estoy en estos términos de 4n. O sea, si n es par, esto tiene que ser positivo. Y entonces por eso está bien ponerle el menos uno a la n. Así se vería el polinomio de Taylor del coseno en, bueno, de grado 2n. Ya si lo quieres poner un poco más resumido, bueno, para empezar, pues esto normalmente en un libro lo verías así, para no estar gastando espacio. Ya el último término, pues lo podemos poner con todo en el numerador o el x a la 2n ahí por separado. Lo voy a dejar así. Y si queremos ponerlo todavía pues, más abreviado, ahí con la sigma pondríamos suma desde k igual a cero hasta n de menos uno a la k entre 2k factorial por x a la 2k. Ese es el polinomio de Taylor de grado 2n
para el coseno en x, bueno, en a igual a cero, que es el que ahí había puesto en lo de las gráficas. Entonces aquí nada más como observación sobre lo que les comentaba de que lo que estamos definiendo como polinomio de grado n en realidad puede no ser de grado n. Para esta función, pues si me fijo en el polinomio de grado 2n más 1, supuestamente, pues eso en realidad sigue siendo el mismo polinomio de grado 2n, porque todos los términos de índices impares valen cero. Entonces aquí siempre nos quedarían polinomios de grado par. ¿Hay alguna pregunta para esto del coseno? ¿Sí queda claro cómo se está obteniendo el polinomio? Profesor, ¿podría explicar otra vez por qué el polinomio de 2n más 1 es igual al de 2n? Sí, sí, lo que habíamos puesto como, bueno, en general, acá, que es el coeficiente que le tenemos que poner ahí al x a la k, eso era calcular la késima derivada evaluada en el número donde nos interesa y dividíamos entre k factorial, pero si la k es impar, estas derivadas valían cero, por lo que teníamos acá arriba, de que todos los de la forma 4n más 1 o 4n más 3 al evaluar en cero valen cero. Y eso significaría que si k es impar, este coeficiente, el AK, pues también valdría cero, porque sería cero entre k factorial. Y entonces si hago el cálculo del polinomio de grado 2n más 1, pues vamos a copiar lo que estaba por acá. Y aquí llegaríamos hasta, digamos, f2n entre 2n factorial, x a la 2n, y faltaría el otro término, que es el que ya vale cero. Entonces, cuando pasamos de un polinomio de grado par a uno de grado impar, supuestamente, pues como este coeficiente vale cero, no estamos agregando ningún nuevo término. Entonces, por eso, pues esto en realidad sigue siendo el polinomio de grado 2n. Y hablando de los primeros términos, pues por ejemplo, P1, nada más déjenme ver. Si hay otra pregunta relacionada con esto que dice, ¿por qué de estar haciendo el polinomio de n nos pasamos al de 2n? Y ahora vamos a poner esto con un poco más de detalle.
Bueno, mejor todo lo de acá lo pasamos a la siguiente página. Lo que calculamos en el caso de la exponencial fue el polinomio de Taylor de grado n, que ahí todas las derivadas valían 1 cuando las evaluábamos en cero. La diferencia con este nuevo polinomio es que hay varias derivadas que se anulan, que son todas las de índice impar. Entonces tengo esta propiedad que es distinta a lo que pasaba con el polinomio de una exponencial. Entonces, si quiero fijarme en este polinomio de grado n, si lo dejo así expresado en términos de n, que puede ser par o impar, pues tengo un problema para escribir el último término, porque de cualquier forma tendríamos que separar de... Si n es par, entonces este sí cuenta, o sea, este coeficiente de arriba valdría 1 o -1, y si n es impar, en ese caso esto vale 0. Entonces, para no tener que hacer casos, aquí lo que hacemos es fijarnos mejor en el polinomio de grado 2n, sabiendo que para grado impar el último término pues vale 0. Entonces aquí pues podemos seguir ocupando como que esta idea de la definición que teníamos, pero en lugar de quedarme en grado n, pues me fijo en un grado que sí sea par para no tener que separar en casos. Y ya en términos de las derivadas, bueno, vamos a poner aquí nada más pers- bueno, otro término, el de x al cubo. O sea, el f3 también se anularía, igual que el f5 y así. Entonces, en este polinomio, pues en realidad los únicos términos que te quedan son los de grado par. Por eso, bueno, respondiendo la segunda pregunta, es que nada más nos concentramos en esto de grado 2n y ya sustituyendo, pues los de grado impar valen 0, entonces ya no los pongo aquí y solamente me quedarían los de grado par, pero esos de grado par son los que se van alternando de signo. La f evaluada es 1, la f2 es -1 y así se va alternando. Por eso aquí lo de los signos, empezando con positivo, y ya lo que se decidió, bueno, lo que se vio de que para el de 2n, el último que ponga, puedo expresarlo en términos de -1 a la n, por lo de que ya visto acá, si k es 0, eso corresponde a este 1 y entonces está bien que sea positivo. Y k igual a 1, que es el de x al cuadrado, es negativo y así sucesivamente. Entonces, por eso nos quedamos con nada más términos, bueno, polinomios de grado par, porque ya relacionado con la primera pregunta, si yo me paso al siguiente polinomio, como el término que le estaría añadiendo valdría 0, pues esto es lo mismo que el polinomio anterior. No sé si, bueno, creo que esto cabe todavía en la página anterior. No sé si haya quedado un poco más claro para todos o hay alguna pregunta adicional que tengan. No, no hay más preguntas. Y si se entiende la construcción de este polinomio.
Bueno, con seno, ahí ya, a ver, vamos a revisarlo, tal vez alcance a verse el inicio al menos en unos minutos. Nada más por acá, dejo esto de la gráfica del coseno y sus primeros polinomios de Taylor, que ya se había visualizado al inicio. Entonces, como tercer ejemplo, nada más así para a ver si con eso queda un poco más claro lo anterior. Si tengo seno de x, igual me fijaría en las primeras derivadas. La primera es coseno, la segunda es menos seno, y va a pasar lo mismo de que cuando llegue a la cuarta derivada, regreso a la función original. Aquí es menos coseno, y ya la derivada de menos coseno es seno. Entonces pasa algo similar en el sentido de que siempre que tenga derivadas de orden múltiplo de 4, es porque regreso a la función, o sea, al seno. Y ya el siguiente orden, o sea, como de la forma 4n más 1, sería como la primera derivada y así sucesivamente. Y este polinomio también lo vamos a intentar calcular en el cero. Entonces, si todas estas las evaluamos en el cero, pues hay que recordar que seno de cero es cero. O sea, donde haya tenido seno aquí, que ahora serían en las pares, en la evaluación me va a quedar cero. Y en las impares, pues cuando es coseno, coseno de cero es uno. Y acá quedaría menos uno porque es menos coseno. Y entonces, si ya vemos lo del polinomio, vamos a copiar nada más estos dos renglones. Pues ahora lo que sucedería, si me fijo así otra vez en polinomio de grado n en general, las derivadas que se anulan son las pares, incluyendo el mismo f de cero. Entonces, f de cero es cero, f2 también es cero, y todas las pares se anulan, solamente me quedo con las impares. Y en ese caso, pues ya como que considerar, por ejemplo, polinomio de grado 2 no es buena idea, porque eso en realidad nada más va a ser de grado uno porque este vale cero. Entonces los que podríamos calcular ahora son los de índice, bueno, los de grado impar. Entonces aquí le vamos a poner 2n más 1. Ya el último término lo dejo hasta n, 2n más 1 también. Entonces originalmente quiero calcular el polinomio como en todos los grados posibles, pero en este caso como las derivadas pares valen cero, pues me quedo nada más con los polinomios de orden impar, bueno, de grado impar. Y ya si sustituimos, pues el f, ay, acá falta cambiarle que los que se anulan ahora son los impares, así como fueron los pares. Entonces el primer término no nulo que me aparece es el de f' de cero, que se vale uno. O sea, aquí empiezo también con término positivo, que sería uno por x o x.
Luego el de grado 2 pues desaparece. El de grado 3 sería negativo. O sea, esto se va a parecer a lo que teníamos antes. Nada más que ahora los que quedan son solo los términos de grado impar. Y acá también ya para el último término tendría 2n más 1 factorial x a la 2n más 1. Y me falta determinar pues cuál es el signo, o sea, si es positivo o negativo dependiendo del término que esté. Si le ponemos igual, o sea, nuestras posibilidades serían -1 a la n o -1 a la n más 1. Con una de esas dos ya lo importante sería pues que coincida el primer término y ya con eso todos los demás van a coincidir. El primer término aquí correspondería a que n valga 0 para que me quede x a la 1. Si n es 0, pues esto es -1 a la 0, que sí es positivo. Y ya el que sigue pues es el de n igual a 1 para que me dé 3 y aquí sería negativo. Entonces ya los signos pues sí corresponden al -1 a la n otra vez. Entonces aquí si lo pongo de manera resumida con esta notación, sería como poner -1 a la k entre 2k más 1 factorial por x elevado a la 2k más 1. Empiezo, ya he dicho que en k igual a 0 es el que corresponde a la x, hasta n. Y esto sería un polinomio de grado 2n más 1. E igual que con el coseno, pues aquí ahora si me fijo en el siguiente polinomio, el de grado 2n más 2, pues en realidad se quedaría así, porque todos los términos de grado par, su derivada valía 0 cuando el índice es par. ¿Hay alguna pregunta de esta parte? Bueno, preguntan que qué pasaría para una composición. Si, por ejemplo, con estas de seno y coseno, si es que se puede para composiciones. Pues ya cuando hacemos operaciones con funciones, incluyendo composición, para varias operaciones sí puedo como que hacer la misma operación con los polinomios de Taylor. Si quiero calcular el polinomio de Taylor de la operación entre funciones, pero bueno, eso ya lo estaremos viendo más adelante. Si en ocasiones se puede simplificar ya el cálculo si conocemos ciertos polinomios para calcular nuevos. De este ejemplo de seno o del anterior del coseno, ¿alguna duda que tengan? ¿O ya no es hora de preguntar? Bueno, ya nada más para terminar, una forma de recordar estos polinomios es que ambos empiezan en signo positivo y pues es sencillo recordar cuál es el que incluye potencias pares o impares porque pues sabemos que coseno es una función par y la función par que es coseno nada más incluye potencias pares, empezando con signo positivo, y la función impar que es el seno solamente incluye potencias impares. Y estos coeficientes son como el exponencial, o sea, siempre es x elevado a un exponente entre el factorial del mismo exponente. Y bueno, creo que con eso concluimos lo de la clase.